el estudio del libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Ya estamos entrando al mensaje número 12 y tenemos un primer tema, fue una introducción general, luego vimos capítulo 1 antes de Pentecostés, capítulo 2 el día de Pentecostés, en capítulos 3 y 4 veíamos un inicio de la persecución, y ahí veíamos también un tema de la luz, la buena luz de la iglesia primitiva y su lado oscuro con Ananías y Zafira. Pero ahora vamos a ver ya la persecución un poco más amplia. Así que hoy vamos, el tema de hoy tiene solo 2 puntos. Vamos a hablar de señales de los apóstoles y su persecución. Como ahora los apóstoles comienzan a manifestar los mismos milagros, las mismas obras de Jesús. Y esto obviamente produjo una reacción inmediata de los adversarios, del enemigo, en una persecución al modo que ya fue más cruenta, porque ya los llevaron a la cárcel y obviamente después los azotan. Así que vamos a mirar hoy, hermanos, capítulo 5, Hechos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a ir hasta el 42. Déjenme, yo voy a hacer todo esto hoy. Entonces, no voy a hacer toda la lectura de entrada, sino que vamos a ir por partes, porque es muy amplia la lectura. Entonces, como quiero avanzar, vamos a mirar 2 temas hoy. Número 1, las señales hechas por los apóstoles. Número 2, la persecución, obviamente en contra de los apóstoles. Entonces vamos a mirar versículos 12 hasta el 16. Y ahí vamos a mirar, ahí está el primer punto, las señales hechas por los apóstoles. Ahora, este es un resumen, y este es el tercer resumen que está haciendo Lucas. Lucas es un resumen hecho capítulo 2, capítulo 4. Ahora aquí hace otro resumen de una manera diferente. Dice así, Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles. Ahora, notemos acá la expresión los apóstoles, es decir, todos. Porque hasta aquí ha venido hablando de Pedro y de Juan. Pero aquí ya los involucra a todos. Dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, aquí comienza el resumen, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Se acuerdan del pórtico de Salomón? Donde estaba el lisiado, y entonces ahí se hizo el milagro y el discurso. Dice, de los demás, esta parte de los demás es bueno que la tengamos en cuenta porque está hablando ahora de todos aquellos incrédulos. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora yo quiero explicar aquí esta parte porque dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Otra vez, estos de los demás son los que están al margen, mirando lo que está pasando, pero a pesar de los milagros y todas las señales, ellos no creen. Judíos que no creen. Estamos hablando todavía allá en Jerusalén. Y es importante que entendamos esto, hermanos, porque así tiene que ser. Debe ser así. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Nosotros, hermanos, no debemos admitir dentro de la congregación personas incrédulas, a las cuales se les haya predicado el evangelio y ellos rechacen. Es bueno esta expresión, que no se atrevan a estar con nosotros. Si no nos quieren, si no quieren creer en Jesús, ¿para qué? ¿Para qué van a estar con nosotros? Y eso está bueno. Mas el pueblo los alababa grandemente. Estos sí deben estar con nosotros. 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces, ellos están juntos, pero los que han creído, pero los que no, se van a mantener al margen. Y quiero decir algo acá, hermanos. ¿Por qué hoy día tenemos iglesias tan grandes, una cantidad de impíos dentro? Porque esto no se ha respetado. Porque al ser una iglesia amigable y atractiva para el mundo, los han aceptado tal y como son y les han permitido entrar, ingresar. Pero si nosotros nos paramos firmes, como se paraban los apóstoles, a predicar la palabra como debe ser, a enseñar el evangelio, ellos no van a venir, ellos no nos van a querer y no se van a querer juntar con nosotros.
¿por qué entonces muchos que no son cristianos están juntándose con los supuestamente con los cristianos? Porque esta barrera, hermanos, se quitó. Pero nosotros debemos levantar la palabra de Dios para mantener esa barrera. Y que solamente, como dice el 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Solamente queremos ese tipo de gente que esté con nosotros, los que verdaderamente han creído en el Señor, y gran número así de hombres como de mujeres que vengan, pero si han creído. Y si no han creído, no los queremos. ¿Para qué? Ahora dice, tanto, y eso creció tanto el número, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Es decir, la multitud era impresionante. Y los ponían en camas y lechos. Aquí hay quienes hacen la diferencia entre camas y lechos. Dicen que las camas son para los ricos y los lechos, como eso era de estera por ahí, entonces dicen que aún permitían que vivieran los ricos y los pobres. Gente muy adinerada que no tenían cura, los traían en buenas camillas, buenas camas, pero también los traían en lechos a aquellos pobres que no tenían pues cómo, pero igual estaban enfermos, los traían. Y dice, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Como obviamente voy a explicar otra cosa acá, pero yo quiero ir diciendo acá, porque este es una... Recuerda que aquí está contando una historia de lo que estaba pasando, así que pues, obviamente que esto es muy claro, por eso yo cogí todo el pasaje hoy, porque no hay mucho que explicar, es muy claro el texto en sí. Pero interesante acá dice que para qué los traían en camas y los ponían, para que al pasar Pedro, es decir, Pedro va a pasar, y está dando el sol, entonces está la sombra, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Quiero decir algo, ¿la sombra de Pedro sanaba? No. Yo escuchaba a muchos pastores decir eso, que Pedro sanaba con su sombra. Pero yo no encuentro aquí eso. Ahora, tampoco es que sea superstición esto, ni digamos que hay una superstición donde obviamente la gente va y cree que con ese acto, porque entonces creemos, la mujer que tocó el borde del manto del Señor, ella no lo hizo con superstición, ella lo hizo como con fe. Ahora, puede ser en la gracia de Dios, pero es que aquí no dice, aquí dice que más bien ellos eran los que pensaban que la sombra, porque por lo menos la sombra pasara por los Señor, pero no dice que la sombra sanaba, así que les viene el pasaje. Dice, para que al pasar, ellos decían, traían traían camas, los traían en lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pero luego dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Aquí me llama la atención porque recuerde que el mensaje fue ir y predicar en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Aquí comenzó a cumplirse ya. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, el punto es que todos eran sanados. Ok. Entonces, estamos viendo aquí señales, estamos viendo aquí prodigios hechos por la mano de los apóstoles. ¿Cuál es el punto acá? Lo que podemos ver acá es que Cristo ha cumplido su palabra que le dio a los apóstoles, que a través de Él les dio el poder y la autoridad para hacer este tipo de señales, este tipo de milagros. Es lo que dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacen muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora, ¿dónde les dio la orden? Por lo menos miremos un texto, Mateo 10, versículos 7 al 8. En Mateo 10, versículos 7 al 8, que es cuando el Señor llama a los 12 apóstoles y luego les da la comisión de enviarlos, en el versículo 7, Mateo 10, 7 dice, y yendo, le dice a los 12, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de ellos es el reino. Bueno, luego le dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, de gracia recibiste, dad, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora, eso es lo que ellos están haciendo ahí. Ellos no están haciendo nada raro. Si usted mira bien el pasaje, dice que enfermos de toda clase y aún venían endemoniados y todos eran sanados. Es decir, se está cumpliendo literalmente la orden que el Señor, el mandato que el Señor, o la promesa que le dio a los 12 apóstoles. Y estas señales, hermanos, era para confirmar la autoridad de la palabra de Dios. Un texto como Marcos 16:20 es muy claro.
Marcos 16:20 leemos lo siguiente. Y ellos, es decir, los apóstoles, porque ahí es la gran comisión, saliendo, después de que recibieron el mandato, dice, predicaban en todas partes. Ahora note acá, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Así termina Marcos. Los 12 apóstoles se fueron y predicaron la palabra por todas partes, y el Señor Jesús, que los envió, que les dio la autoridad y el poder para hacer esto, dice que les ayudaba. Cuando ellos predicaban la palabra, el Señor les ayudaba. ¿Pero qué hacía? ¿Para qué eran los milagros y las señales? Para confirmar la palabra, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, ¿por qué el Señor le dio autoridad a los 12 de hacer milagros, echar fuera demonios y todo esto? Con el fin de autenticar la palabra que ellos estaban predicando, autenticar al mensajero enviado por Dios y autenticar la palabra que ellos estaban dando, porque era una palabra autoritativa, era la palabra que iba a quedar en el canon, hermanos. La Biblia iba a quedar registrada y tenía que ser de esa manera. Ahora yo pregunto, hermanos, este mensaje de echar fuera demonios, de sanar enfermos y todo, que vemos que los apóstoles lo hicieron, ¿es para nosotros? No, no es para nosotros. Ahora, cuando uno mira estos pasajes, los mismos apóstoles de hoy día que hay por ahí y los profetas que hay por ahí, ellos dicen, no, obviamente que esta orden no es para toda la iglesia. Esta orden no fue dada para la iglesia. Esta orden fue dada para los apóstoles y para los profetas de ese tiempo. Entonces, ¿cómo ellos ahora supuestamente hacen señales, milagros y prodigios? Porque la única manera para ellos poder caer bajo esta categoría es renombrarse en apóstoles y renombrarse en profetas. Porque si ellos dicen que son profetas, entonces van a actuar estos versículos y van a decir, ¡ay, tenemos la autoridad! Pues yo puedo echar fuera demonios, yo puedo hacer milagros, y hacen campañas de milagros, y hacen eventos de milagros. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos dicen, porque yo soy un apóstol como ellos. No, hermano, escúcheme bien, no es. Esta orden el Señor no se la dio a nadie, solamente a los 12. Hubo otros que hicieron milagros, claro, porque están en el momento, hubo otros que profetizaron, claro, porque están en el momento donde la palabra está siendo predicada para cerrar el canon. Pero una vez el canon es cerrado, ahora ¿cómo podemos ver esto? Que yo no me voy a demorar mucho acá. Y es muy sencillo tener un contexto en la Biblia. La Biblia registra 3 eventos donde se dieron estas señales, prodigios y milagros. Y todos ellos, hermanos, con el fin de autenticar al mensajero y su mensaje. ¿Cuáles son? Busque usted en la Biblia. ¿Quién fue el primero que hizo milagros, señales y prodigios? Moisés. Y los judíos, siempre que iban a hablar del Antiguo Pacto, decían la ley de Moisés, o en la ley está escrito. Entonces, el Señor llama a Moisés, y cuando Moisés dice, bueno, no me van a creer a mí, yo viví con ellos allá y ¿cómo voy a ir? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tírala y se convierte en culebra. Dice, mire, si no te creen a ti, si no creen a tu palabra, te creerán por las señales que vas a hacer. Entonces las señales, hermano, prodigios, milagros, todo esto era para autenticar al mensajero. Así que Moisés va a Egipto y él hace todos estos prodigios. Es a través de Moisés que hace todas estas 10 plagas que son enviadas allá. ¿Para qué? Para autenticar al profeta de Dios y para autenticar su mensaje. Ahora, la era de los apóstoles, de los profetas, más adelante vemos que se da con, el segundo caso de señales y milagros, se da con Elías y con Eliseo. Recuerden lo que hizo Elías. Elías hacía milagros, prodigios y todo, y se veía. Ahora, Eliseo vino y los multiplicó como el sucesor. ¿Para qué era eso? Porque la Biblia dice, cuando habla del Antiguo Pacto, los judíos decían la ley y los profetas. Entonces, la primera señal para dar la ley, la palabra, los profetas representados aquí por Elías y Eliseo, que ellos entonces estaban haciendo señales y milagros. No hubo más señales y milagros, no hubo nadie más que se levantara a hacerlo, hasta que apareció Jesucristo. Dice que Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ninguna señal, porque era el último profeta del Antiguo Pacto. Pero cuando aparece Jesucristo, dando un cumplimiento a todo el Antiguo Pacto, Él hace todo tipo de señales, de milagros, de prodigios. ¿Y quién más? Y los apóstoles, los cuales Él llama y les delega. Así que eso tenemos que tenerlo claro. Por eso vemos aquí claramente de que por mano de los apóstoles se hacía todo este tipo de milagros. Y ningún problema si la sombra de Pedro sanaba. Aunque la Biblia no dice, sí, pasó, no hay problema. Más adelante sí vamos a ver
que se quitaban aún las ropas o los pañuelos de Pablo y lo ponían y eran sanados. Eso sí dice claramente la Biblia. Ahora, ¿por qué todo esto, hermano? Porque era otra vez señales, milagros y prodigios para autenticar al mensajero y su mensaje. Ese era el propósito. Pero si ya fue autenticado el mensajero que traía una palabra y la palabra ya quedó registrada como lo conocemos nosotros con el canon, dígame para qué esto. Ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es venir a la palabra y creer ese mensaje que fue autenticado por estos hombres. Muy importante, porque si no nos metemos en problemas. Por eso no creemos que hoy día haya apóstoles y profetas, pero sí creemos en el Dios de milagros, señales y prodigios. No creemos en el don, que una persona pueda tener el don para hacer milagros, no lo creemos. Ahora, si vamos a mirar lo que vemos hoy día, comparado con esto, estos milagros serán reales, auténticos y completos. Los que vemos hoy día no talla, no llega ya. Es más, si hay, porque sí sé que los hay, no es otra cosa que el cumplimiento, porque cuando yo me metí en esto, yo no me quise meter más allá, pero yo miraba que el Señor Jesús, los apóstoles, dice, se levantarán falsos cristos y harán grandes prodigios, señales, todo esto. De hecho dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Así que si hoy hay milagros y señales por ahí, y hay sanadores, y hay milagreros, obvio, y uno ve que pareciera que sí, ¿por qué? Porque es el engaño del diablo para todas aquellas personas que no quieren creer el auténtico evangelio. Ese es el problema, hermanos. Así que tengamos miedo donde dice que aquí hay un curador, aquí hay un sanador, aquí hay un milagrero, aquí todo. No, hermano mío, no. Pero usted está aquí, hermano, tiene una situación, una enfermedad, usted le ora a Dios por esa enfermedad y Dios lo sana. Creemos en un Dios sanador, creemos en el Dios que hace milagros, creemos en el Dios que hace prodigios sin necesidad de usarnos a nosotros, o mejor, usando a cualquiera, si está en sus manos hacerlo. ¿Ves la diferencia? Bueno, no me explayo más ahí porque necesito pasar al otro punto. De ahí podría sacar un solo mensaje, pero no, yo quiero avanzar. Ahora viene el segundo punto de esta noche, que es, en vista obviamente de eso, viene lo que se conoce como la persecución contra los apóstoles, versículos 17 al 42. Obviamente, como es muy largo, yo voy a ir por partes. Lo primero que quiero decir acá es que el resultado, hermanos, del aumento de los creyentes, como lo hemos visto, y de las señales que hicieron, produjo celo en los enemigos de los cristianos, especialmente los saduceos, y por eso los encarcelaron. Versículos 17 y 18 nos dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote, es decir, ellos se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando, la gente estaba viniendo de otro lugar, había señales, milagros, prodigios, sanidades. Cuando ellos están viendo esto, entonces dice, entonces levantándose el sumo sacerdote, no aguantó, y todos los que estaban con él. Aquí ya podemos pensar entonces que es otra vez el Sanedrín, o el concilio, que habíamos dicho la vez pasada que eran 70 más 1, es decir, más el sacerdote, eran 71. Dice que esto es la secta de los saduceos. Miren que ya aquí comienza a llamarlos la secta, Lucas. Se levanta la secta de los saduceos. Dice que se llenaron de celos. Y cuando pasa esto, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Todos los apóstoles. Y de ahí comenzó la persecución. ¿Por qué? Porque ellos siguieron. Dice acá, la secta de los saduceos fue los principales. Más adelante vamos a hablar un poquito de ellos, pero bueno, por lo menos dejémoslo ahí por ahora. Entonces ellos lo hacen por celos. Obviamente, recuerde que los saduceos o fariseos son unos grupos religiosos y ellos llamaban la atención del pueblo. Ahora es los cristianos, es Pedro, es Juan, son todos los apóstoles los que están haciendo esto y el pueblo se está yendo con ellos. ¿Y ellos qué van a hacer ahora? Entran en un celo y entonces dicen, no, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Y como tienen la autoridad, entonces ¿qué hacen? Van, dice, y los cogen y los meten en la cárcel pública. Ahora viene lo que pasa. Versículo 19 al 21, la primera parte voy a leer, porque un ángel del Señor, dice, de una manera milagrosa, saca de la cárcel a estos apóstoles y les dice, y les da una misión otra vez, o les confirma la tarea. Ustedes sigan predicando. Voy a leer el versículo 19. Yo voy un poco rápido porque el tiempo no me va a dar. Dice el versículo 19, ellos están en la cárcel, mas un ángel del Señor
abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. No sabemos cómo fue. El ángel entró, abrió las puertas, los sacó y les da una misión y les dijo: id y puestos en el templo, vuelvan al templo donde estaban, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Sigan predicando el evangelio. Luego dice que habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Por qué los metieron? Porque estaban enseñando. Y el ángel que les dijo: sigan enseñando. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos, y es lo que quería traer así con los saduceos. Precisamente, ¿por qué aparece la mención de un ángel? Es llamativo encontrar esto, de que ellos, obviamente, están los saduceos, obviamente hay otros, pero sobre todo los saduceos, que son los que están celosos acá. Y ahora, Lucas habla: un ángel del Señor hizo toda la vuelta, todo el trabajo para sacarlos. Y los saduceos no creían en los ángeles. Es decir, como que en su propia cara el Señor les está diciendo: ustedes incrédulos, no creen en la resurrección, no creen en el Mesías, no creen en ángeles, nada sobrenatural. Ahora yo les voy a demostrar en la cara que sí hay ángeles. Miremos Hechos 23, para que veamos que es así. Hechos 23, 6 al 8, más adelante lo veremos, pero mencionemos. Dice acá: entonces Pablo, notando, porque a él lo están acusando, entonces él también está en un concilio, bueno, mucho más grande, porque entonces está la secta de los fariseos y los judíos. Entonces dice, de los saduceos. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, que estaban encima de él, acusándolo, alzó la voz en el concilio. Ahora miren lo que dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Por qué Pablo tenía que nombrar eso? Ahora vamos a ver por qué. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Es decir, ellos estaban unidos. Recuerden que este grupo eran enemigos, adversarios, pero ellos se unieron para matar a Jesús, se unieron para atacar a los apóstoles, se unieron para ahora atacar a Pablo. Pablo astutamente menciona la resurrección, dice que es fariseo para que entren en conflicto. Entonces, cuando él dice eso, verso 7 dice: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Pero a mí me interesa el versículo 8: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, eso es lo que el Señor de alguna manera buscaba con ese ángel, que los liberara, para decirles en la cara a los saduceos de que ellos están errados. Obviamente me imagino que los fariseos que estaban allí pues se sintieron bien, porque ellos sí creen esto. Ahora, al enviar entonces por ellos, vemos que no los hallaron y ya no sabían lo que iba a pasar. Versículo 21b. Es decir, cuando lo metieron a la cárcel, ya el ángel los saca, los lleva, sigan predicando, pero el concilio no lo sabe. Entonces el concilio los va a llamar a una reunión y manda a traerlos. Versículo 21b, vamos hasta el 24. Dice, versículo 21b, la última parte: entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Ahí está el concilio, ahí están todos los ancianos convocados. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Vamos a traer a estos apóstoles y los vamos a interrogar. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, noten el informe, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Es decir, esto es misterioso. Ellos no se han movido, ellos están tranquilos, no han visto nada. Yo digo, ¿cómo? Porque el relato que habíamos leído dice que el ángel entró y abrió la puerta, fue por ellos, los sacó, cerró la puerta otra vez
¿Y cómo estos guardas no lo ven? Eso es un milagro. Entonces dice, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Ahora note, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes de casi todo el Sanedrín dudaban en qué vendría a parar aquello. La palabra que dudaban ahí es que se asombraron, se aterraron. ¿Y esto qué? ¿Esto qué contiene? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Están perplejos. Ahora vamos a ver qué pasó ahora. Ahora, cuando ellos supieron obviamente dónde estaban, porque alguien vino y les avisó, los van a traer otra vez ahora sí al concilio, pero mire que los traen sin ninguna violencia. Versículos 25 y 26. Dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo. No, Dios mío, esto es impresionante. Yo leo esto y enseñan al pueblo. Allá están enseñando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, de la policía, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Recuerden, toda Jerusalén está alborotada y están yéndose con ellos, están viendo las señales, los milagros, todo lo que están haciendo, y cuando los ven allá están predicando y toda la gente está con ellos, ni modo que vayan a hacer algo. Los linchan. Por eso los trajeron sin violencia, caminen suavecito, los trajeron. Ahora, al ser interrogados, ellos le reclaman de la desobediencia, versículo 27, versículo 28, dice que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Cuando el concilio los interroga acá, ellos están interesados en dos cosas. No sé si usted notó aquí algo. Cuando ellos los traen y los interrogan con mucho cuidado, ellos en ningún momento se interesan porque no les importa el milagro. Ellos no dicen, ¿cómo ustedes salieron? Lo primero que uno haría. Si los dejamos allá, cuando van allá todo está cerrado, los guardias ahí están en el puesto, ¿cómo salieron? A ellos no les interesa eso. Ellos solamente les interesa, es decir, ellos quieren como tapar eso. Y entonces por eso ellos se interesan en dos cosas nomás. Lo primero, la prohibición hecha que ellos habían desobedecido. El concilio, el sumo sacerdote les dicen, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Note que ni siquiera quieren nombrar a Jesús. No lo quieren nombrar, ese nombre. Les dijimos que no siguieran enseñando en ese nombre. ¿Y qué han hecho? Todo lo contrario, y habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Creo que es en la parte de Pablo donde dice, ¿quiénes son estos que han puesto patas arriba todo esto? Han trastornado al mundo entero. Hermano, es que eso es lo que Jesús, con los discípulos, la iglesia primitiva comenzó a hacer, hermano. Comenzó, es decir, el cristianismo comenzó a avanzar y avanzar y avanzar, y a pesar de las persecuciones que venían, ellos siguieron avanzando. Eso no tiene quien pare esto, hermanos. Pues llevamos 2000 años de evangelio y nadie lo puede parar, porque es el Señor avanzando. Pero entonces ellos están interesados. No les dijimos estrictamente que no enseñasen, ahora ustedes llenaron a Jerusalén de esta doctrina. Pero lo segundo, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Cómo así? Se quieren salir por la tangente, como le están diciendo nosotros. Ustedes nos están culpando a nosotros cuando nosotros tenemos la misma. ¿Cómo que no? Es cuestión de ir a ver los evangelios, como ellos mismos cogieron a Jesús. Y el mismo Pedro, los mensajes que le ha predicado anteriormente, ustedes lo mataron, ustedes son los culpables, y ahora lo va a hacer de nuevo. Ahora, en el versículo 29 al 32 que lo va a leer, vemos a Pedro cómo responde por tercera vez, en este caso, de su obediencia a Dios por encima de la obediencia a los hombres. Ya es la tercera vez, ya lo ha hecho 2 veces, y ahora vuelve a hacerlo. Y enfatiza el mismo discurso que él ya ha dado, prácticamente es un resumen
de los discursos que ya le ha dado a ellos, al mismo Sanedrín, que no quieren creer. Hermanos, esto es impresionante porque la evidencia es clara. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué va a hacer esta gente delante de Dios cuando la evidencia es tan clara? El Señor les muestra de una manera, les muestra de otra manera. Esta gente del concilio lo que debieron fue haberse arrepentido, como lo vamos a ver más adelante. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, porque están todos los 12 ahí, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, se paran otra vez en lo que ya les habían dicho y siguen por ahí. ¿Por qué estamos predicando? ¿Por qué llenamos de Jerusalén con esta doctrina, Jerusalén con esta doctrina? Porque el jefe nos envió a hacer eso y es lo que estamos haciendo. Ustedes nos dijeron que no, ya le dijimos no podemos. Tenemos un jefe y él nos dijo y le obedecemos al jefe. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Eso ya se lo había dicho. Vuelve y los está restregando otra vez. Los apóstoles, aquí no sabemos si fue Pedro. Ah, sí, Pedro, en representación de los apóstoles. Luego dice, verso 31, a ese que ustedes mataron, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Cuándo lo van a aceptar? Dios lo ha hecho. Y lo ha hecho para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, lo que están viendo ustedes, el crecimiento de la iglesia, es porque se está cumpliendo lo que el Señor hizo. Levantó a Jesús y la idea es, a través de levantarlo, es dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este es un texto para entender, hermanos, que ninguno se puede arrepentir. No se quieren arrepentir, no pueden porque están muertos espiritualmente. Ahora, ¿por qué una cantidad de gente se está arrepintiendo? Porque el texto dice que Cristo fue levantado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Si Dios no le da a estos que se están arrepintiendo, si Dios no les da a ellos arrepentimiento y perdón de pecados, ellos no se pueden arrepentir. ¿Por qué estos se están arrepintiendo? Porque estos no. Porque a estos Dios les dio, a estos no. Por eso no lo pueden hacer. Ahora, otra vez, como ya hemos dicho, eso no quiere decir entonces que no se les va a llamar al arrepentimiento. Él está diciendo, de alguna manera los está acusando. Dios dio arrepentimiento y aún así ustedes no se quieren arrepentir. No pueden, obviamente. 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Recuerden que la palabra obedece es lo mismo creer. O a los que creen. Ustedes no quieren, pues no lo entienden porque no tienen el Espíritu Santo, pero esta gente que está viniendo con nosotros tiene el Espíritu Santo. Miren lo que dice John Stott con relación a la desobediencia de los apóstoles. Él dice: por cierto que los cristianos estamos llamados a ser ciudadanos responsables y, hablando en forma general, a someternos a las autoridades humanas. Ese es el llamamiento que Dios nos hace. Pero, si la autoridad de que se trata hace mal uso del poder otorgado por Dios y manda lo que Dios prohíbe y prohíbe lo que Dios manda, entonces el deber del cristiano consiste en desobedecer a la autoridad humana a fin de obedecer a Dios. ¿Me llama la atención esto? Si esa autoridad otorgada por Dios manda lo que Dios prohíbe y prohíbe lo que Dios manda, ahí podemos desobedecer. Y esto aplica, es lo que yo le digo a muchas personas cuando me dicen, bueno, y mi esposo que es inconverso, y usted sométase hasta donde, en el momento que él le diga que le vaya a prohibir acerca del Señor, hasta ahí usted no, que no va a la iglesia, que no puede dar para la obra, que no es, no sé, ay, qué pena, pero hasta ahí sí no puedo. Yo lo obedezco a usted todo lo que quiera, como esposa o esposo, porque puede ser del otro lado, pero... O cuando le dicen, bueno, está bien, vaya a la iglesia, pero acompáñeme esta noche, vamos a una bailadita y vamos a tomar algo. No. ¿Pero por qué? Atiéndame, yo soy su esposo, debe someterse a mí. No, señor. Solamente lo que Dios dice, eso es lo que hago. Ok, entonces aquí podemos ver que Pedro en su discurso los acusa, como ya le dije, pues de la muerte de Jesús otra vez.
Y el propósito entonces era dar a conocer también el poder del Espíritu Santo. Recuerden que eso viene de Hechos 2, que es dado a los que le obedecen y ustedes no quieren. Ahora viene un personaje, hermanos, que es llamado Gamaliel. Él le hace parte del concilio. Él es un fariseo, pero Gamaliel defiende entonces de la muerte a los apóstoles con su argumento, porque es que los iban a matar. Versículos 33 al 39 vamos a ver, pero entonces vamos por partes. Primero vamos a mirar Gamaliel, quién era, versículos 33 y 34, que él era doctor de la ley y era el maestro por excelencia o el maestro estrella. Dice el versículo 33. Ellos, oyendo esto, es decir, el concilio como tal, cuando Pedro obviamente los acusa, los apóstoles los acusan, dice que se enfurecían y querían matarlos. Es decir, ya ellos firmaron la sentencia de muerte con eso. Porque la tercera cosa es ya el concilio ya comenzó a decidir. Y el propósito era matarlos, y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, pues este hombre era tremendo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora miremos un momento quién es Gamaliel. En Hechos 22, 1 al 3, leo lo siguiente. Hechos 22, 1 al 3. Varones, hermanos y padres, aquí está hablando el apóstol Pablo. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Así que Gamaliel es un personaje muy importante. Todos los judíos aquí enviaban a sus hijos y había muchos maestros, pero Gamaliel era la estrella. Así que estudiar al pie de Gamaliel, ahora uno entiende por qué Pablo era tan versado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y por qué Dios lo usó de tal manera. Porque este fue instruido por este hombre Gamaliel, que digamos hoy día, inclusive dicen que él no era un rabí, él tenía un título más alto, como que podemos decir, hoy hay que licenciatura, magíster, pero hay un doctorado que pasa por encima de todos. Entonces ese era Gamaliel, un personaje muy importante y está allí. Así que la Gamaliel diga, eso es importante. Así que Gamaliel entra a defenderlos a ellos. Y vamos a mirar los argumentos que usa Gamaliel, pues, que de alguna manera fueron convincentes y por lo menos hasta ahí libraron de la muerte a los apóstoles porque los iban a matar. Pero por lo menos aquí son librados. Versículo 35-36, vamos a ver el primer ejemplo que pone Gamaliel de un hombre que levantó una revolución, y ahorita explico un poco más eso. Dice, verso 33, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque los iban a matar, recuerden. Miren lo que van a hacer. Por el ejemplo, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, un líder judío que se levantó con 400 varones. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. En segundo lugar pone el ejemplo de Judas, otro revolucionario que le ocurrió prácticamente lo mismo, versículo 37. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo, no sabemos cuánto, aquí dice mucho pueblo. Luego dice, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Más o menos como le dijeron es que me impresiona eso. Alguien le dijo a John MacArthur, ojalá se muera porque muerto el perro se acaba la sangre. Uy, no, Dios mío. Pero más o menos es la idea de acá. Y fue lo que pasó. El líder, cuando lo mataron, todos los demás se fueron. Es decir, y ese es el peligro, ¿no? También en una iglesia, cuando hay un solo pastor o no hay líderes, que hemos visto eso, el pastor cae o le pasa algo al pastor y se acabó la iglesia, y eso no debe pasar, hermano, en la iglesia.
Ahora vamos a mirar lo que dijo el historiador Claudio Josefo con respecto a estos dos hombres, o por lo menos sí. Él es un historiador del siglo I y él dijo lo siguiente: hubo cierto mago llamado Teudas, cuando Fado era procurador de Judea, que persuadió a muchos a que lo siguieran hasta el río Jordán, porque le dijo que era profeta y que daría una orden, y así dividió las aguas del río. Pero fue capturado y decapitado. Hasta aquí por lo menos eso se ha comprobado. Parece ser que este Teudas de alguna manera se creía un Moisés. y él dijo, así como Moisés dividió el mar y le convenció a estos 400, yo también voy a dividir el mar. Y cuando venían obviamente a perseguirlo, le dijo, parémonos aquí y no pasa nada, vamos a dividir el mar. El mar nunca, el río nunca se le dividió, así que los enemigos vinieron y lo mataron. ¿Y qué hicieron los que lo seguían? Se fueron dispersos. Es la idea. El problema que tenemos con el segundo, dice, pero cierto Galileo llamado Judas, aquí está hablando todavía Josefo, ¿no?, que instigó a sus compatriotas a rebelarse, diciéndoles que serían cobardes si aceptaban pagar impuestos a Roma, y de este modo someterse a hombres mortales como si fueran sus amos, cuando solo a Dios debían pagar tributo. Fue el precursor de los celotes. Bueno, aquí es donde hay un pequeño problema, que algunos dicen, bueno, Lucas se equivocó, porque este otro del que habla apareció después. Este Josefo está hablando de otro tiempo. Entonces los liberales han dicho, no, Lucas se equivocó, Lucas no es preciso, y defienden a Josefo. Los más conservadores de la Biblia dicen, no, un momentico, aquí el equivocado es Josefo. El que escribió bien es Lucas, porque entendemos nosotros, obviamente, que la palabra es inerrante. ¿Cuál de las dos verdades tomamos nosotros? Hay algunos que han dicho una tercera posibilidad. Dice, lo que pasa es que están hablando, en esa época hubo muchos revoltosos. Es muy posiblemente que Lucas esté hablando de uno y que Josefo esté hablando de otro. Pero sea como sea, lo que quiere decir Gamaliel es, estos líderes falsos que se han levantado, de todas maneras, cuando se muere el líder, desaparece todo. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? No se preocupe con estos hombres, que el líder ya murió. Este es Jesús, ya murió. Ellos ahorita están aleteando por ahí, pero ellos van a desaparecer, es la idea. Ahora por eso, entonces, ahora, después de que les da los ejemplos, les da ahora el consejo, a abandonar lo que pensaban hacer, que era asesinarlos. Y versículo 38, 39, mire el consejo que les da. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, este consejo de Gamaliel funcionó para dar libertad a los apóstoles, hermanos, pero del todo no es un buen consejo. ¿O cree que sí? Porque hoy día dicen, no, tranquilo, si eso es de Dios, nadie lo puede parar. Si eso es de los hombres, se va a acabar. ¿Será verdad? Depende, ¿no? Porque si fuera un consejo real, entonces ¿por qué tantas iglesias falsas y no se han detenido? Y eso es de Dios. ¿Y por qué lo verdadero muchas veces tiene más tranca, más ataque? Entonces ese consejo no debemos tomarlo nosotros. Sirvió para ellos, para el momento, para que ellos reaccionaran y reflexionaran el concilio y dijeran, pues sí, vamos a tomar el consejo y lo vamos a soltar más bien. Y eso se va a acabar entonces, porque verdad, el líder murió, se va a acabar. Ahí sí, como dice Muerte el Torro, se acabó la charla, entonces no hay ningún problema y está bien. Pero no nos sirve como un consejo para nosotros. Ellos reciben entonces el consejo de Gamaliel y después de azotarlos, los ponen en libertad, versículo 40. Y convinieron con él, es decir, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, pero ¿por qué los van a azotar? ¿Sabe cuántos azotes eran? A cada uno 39 azotes, porque la ley decía que se podía azotar, y se azotaba era a los criminales.
a un criminal, era que se azotaba, o sea que los trataron como peor. Dice la ley que máximo 40 azotes, y como ellos son tan estrictos en la ley, ellos daban 39. Entonces se imagina 39 azotes en la espalda. Los azotaron, después de azotarlos, ahora otra vez les intiman que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Es decir, vuelven otra vez a amenazarlos, vuelven otra vez a impedirles, no hablen más en el nombre de Jesús y los ponen en libertad. Ahora, versículos 41, 42, los apóstoles, hermanos, salen gozosos de haber sufrido por la causa de Cristo y siguen predicando la palabra. Ellos los amenazaron que no siguieran, siguieron predicando y se gozaron. Versículo 41, 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, note, gozosos. No salieron tristes, hermano, van sangrando la espalda, pero salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mientras ellos están asustándolo, le están amedrentando y están haciendo pues, ellos tranquilo, hagan lo que quieran. Porque esto ya el Señor nos dijo que iba a pasar y es lo que está pasando. Así que el Señor, te amamos Señor porque te está cumpliendo tu palabra, me imagino lo que ellos decían. Y todos los días, hermanos, yo leo esto y me avergüenzo la verdad. Todos los días, escuche, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que hace la iglesia. Esto es lo que hacía la iglesia. Pedro y Pablo comprendieron, hermanos, los sufrimientos de Cristo eran necesarios. Y entonces déjenme, yo le leo unos pasajes. En 1 de Pedro 2, 19 al 21 le escribiría después lo siguiente. Pero esto merece mayor aprobación, merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Note, pues para esto fuisteis llamados, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando Él dice, vengan a mí y síganme, es con todo esto. Con un sufrimiento, es decir, lo mismo que le hicieron a Jesús, se lo van a hacer a su pueblo. Ahora más adelante leemos al mismo Pedro, 1 de Pedro 3:17, donde él dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. En 1 de Pedro 4, 14 al 16, Pedro vuelve a decir, si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados. ¿Cómo? ¿Sí? Soy bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Una vez yo me quedé pensando acá y dije, uy, Señor, así que si por predicar la palabra yo no voy a ser estorbado, no me van a decir cosas. De hecho mi esposa esta mañana me decía que entrando ahí, vecinos allá hablando duro para que ella escuchara, hablando de que todos los pastores son unos ladrones y todo eso, y hablando mal de las iglesias, reciba este azote. Somos bienaventurados, hermanos, si hablan mal de nosotros. Y eso que hablan mal nomás, ¿qué tal que pues nos cascaron? Ciertamente de parte de ellos seré blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, los apóstoles tienen esto tan claro, hermanos, que síganos cascando, métanos en la cárcel, hagan lo que quiera. Pablo decía en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo? Ahora, aquí hay algo muy fuerte. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Note, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es sencillo, hermanos. Cristo padeció por la iglesia para salvarla. Dile la cabeza. Y ahora la iglesia, mientras esté en este mundo, le va a tocar padecer por causa de la cabeza. Así que está diciendo. Por eso Pablo se gozaba. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cada uno debería decir, me gozo en lo que padezco por el evangelio.
porque de esta manera cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Cómo así? Falta, claro. Faltan aflicciones de Cristo, pero no de Él, sino ahora de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia debe padecer, la iglesia debe sufrir, porque todavía faltan aflicciones. ¿Ven por qué nos asustamos, hermano? Y ese es el ejemplo que estamos viendo. Por eso ellos salieron gozosos. Termino con esto. Algunos cristianos con relación a la persecución han dicho lo siguiente. Algunos escritores con relación a la persecución de los cristianos han dicho lo siguiente. Miren lo que dijo Tertuliano. Creo que fue del siglo II, no recuerdo Tertuliano. Él dijo lo siguiente: podrán matarnos. Me acuerdo de la canción que cantábamos ahora de Martín Lutero. Él dice: podrán matarnos, torturarnos, condenarnos, reducirnos a polvo. Cuanto más nos aplastan, tanto más crecemos. La semilla es la sangre de los cristianos. Y el obispo Festo Kivengere, ya la fecha, en febrero de 1979, dijo lo siguiente: en el segundo aniversario del martirio de un arzobispo llamado Logum, en Uganda, dijo lo siguiente: si no sangra, la iglesia no puede bendecir. La persecución purifica a la iglesia, pero no la destruye. Si lleva a la oración y a la alabanza, a un reconocimiento de la soberanía de Dios y a la solidaridad con Cristo en sus sufrimientos, entonces, por doloroso que sea, puede incluso ser bien recibida. Así que, hermanos, estos hombres que han hablado del dolor de la iglesia siempre lo han visto como una bendición. No, pudiéramos ir a lo que Jesús dijo allá en Mateo 5, 11 y 12: bienaventurados cuando por mi causa os persiguen y hablan mal de ustedes y dicen toda cosa mintiendo, bienaventurados sois, porque somos hijos de Dios, porque así persiguieron a los profetas verdaderos. Mire, a todos los profetas verdaderos los persiguieron en todo el tiempo de los judíos y del nuevo pacto, hermanos. Eso lo vemos claro. ¿A quiénes no persiguen? A los falsos. A los falsos no los persiguen. Es más, el sufrimiento Dios lo permite a los verdaderos. Un pastor verdadero le va a tocar sufrir. Un creyente verdadero le va a tocar sufrir. Si usted ve uno que dice que solo es gozo y que es bendición y todo, hay que tener miedo, porque entonces es un falso. Están evidencias de falsedad. Así que, hermanos, bienvenidos a la iglesia del primer siglo y de nosotros, que es el sufrimiento. Amén. La iglesia sufriente. Por eso le pusieron la iglesia militante, porque somos la iglesia que milita, que pelea la buena batalla de la fe, hermanos. Así que nos toca pelear la buena batalla, pero Dios está con nosotros, hermano. Él nos va a librar en el tiempo que sea, y si no nos libra, nos vamos con Él, hermanos, y entramos a las glorias eternas. Amén. Oremos.